Hola amigos supervivientes de este apocalipsis zombie, hoy estamos de vuelta con otro capítulo más de este audiolibro y serie, Brote Z. Como siempre quiero agradecerles a ustedes por la espera y por el gran apoyo que le siguen dando a este audiolibro y por dejarnos esos comentarios que nos ayudan mucho para seguir adelante y no abandonar la serie. También, como siempre, quiero pedirte que si no estás suscrito te suscribas a este canal y nos ayudes compartiendo los videos para así poder llegar a más personas. También te pido que si puedes dejes tu like, ya que así YouTube recomendará el video y podremos llegar también por este medio a más personas que como tú, gustan de estos audiolibros de zombies, en verdad te lo agradecería un montón. También debo aclarar que de momento, no podré seguir utilizando el motor de voz que utilizamos en estos últimos 4 capítulos, ya que el programa me pide que realice un pago o que tengo que esperar un tiempo estimado de 60 días, ya que me excedí los caracteres permitidos que son gratis, así que hoy volvemos a la voz anterior. Pero en serio, nos gustaría que nos dejen en los comentarios qué motor de voz les gusta más, si la primera con las que iniciamos el primer capítulo, o la segunda con la que subimos estos últimos 4 capítulos. Bueno, no quiero alargar más esta intro y sin más que decir te dejo con el capítulo número 14 de este audiolibro Brote Z. Conmigo será hasta la próxima. El camino por las cloacas se nos terminó cuando llegamos a una especie de pozo gigantesco, donde caían todos los desechos de todos los conductos. En ella flotaban varios cuerpos que mezclados con toda la porquería que caía en aquel lugar apenas si se los veía revolverse en vanos intentos por salir. Por suerte los zombies que sin descanso nos habían estado persiguiendo se habían quedado atrapados tras un montón de basura y escombros en una de las galerías. Los habíamos burlado tras pasar por encima de unos tubos de conductos de aire, pero aún se podían escuchar sus gemidos y alaridos que llegaban arrastrados por la apenas brisa del viento de aquel lugar. Del otro lado, rodeando el foso semicircular estaba la salida a la superficie, aunque para llegar allí teníamos que caminar por un estrecho espacio de unos 50 centímetros de ancho, arriesgándonos a caer en un pozo, donde si alguno de nosotros caía, dudaba mucho que podríamos salir con vida. «Iré yo primero», dijo González, «me aseguraré de que sea seguro». Apoyando su espalda contra la fría pared, González empezó a ir lentamente intentando no resbalar. Cada paso que daba, cada segundo que pasaba era un auténtico terror, pero pudo llegar del otro lado sin mayores complicaciones y una vez allí, subió por las varillas que servían de escalones hacia el exterior, y retirando la tapa de la alcantarilla comprobó que el lugar estaba despejado. Una vez convencido de que era una buena opción, González dio la orden para cruzar. Primero fue Luis y después Ada junto con Gabriel avanzaban centímetro a centímetro. «Lo haces muy bien, Gaby», le animaba Ada, «solo faltan unos pasos más». Gaby pareció sonreír ante las palabras de Ada, pero estaba tan asustado como el resto que se limitó a tan siquiera respirar. No podía dejar de mirar aquella asquerosa masa surrealista de desechos que se revolvía alborotadamente bajo sus pies, donde unas manos carcomidas sobresalían por la mitad e intentaban alcanzarle. «Creo que me tendré que dejar el lanzallamas», dijo Alex del otro lado, «el espacio es muy reducido y no me arriesgaré a cruzar con él». Samantha no estuvo de acuerdo con dejar el lanzallamas, pero dadas las circunstancias no tuvo de otra que dejar aquel aparato que le había sacado de apuros en varias ocasiones. No obstante, era el único recuerdo que podría tener de los días en los que había sobrevivido junto a su padre. En ese instante se maldijo por haber sido tan descuidada, al no coger ninguna foto familiar antes de salir de casa que le recordara a sus seres queridos. Su madre, hermanos, su esposo y sus hijos habían muerto hace poco por el mismo maldito virus que le había arrebatado la vida a su último ser querido. No le quedaba nada. Jesús se acercó a Samantha y le animó a seguir. Luego de algunas palabras, Samantha, convencida de que todo iría bien, empezó a cruzar a paso lento seguido de Jesús hasta el otro lado. Mientras Alex cruzaba, había empezado a perder la calma. Los zombies, que en un momento parecían no estar muy interesados en nosotros, ahora habían comenzado a moverse con más ferocidad, agitando el agua del pozo tanto que a Alex le pareció que en cualquier momento algo grande y enorme saldría de allí, tomándolo por los pies y llevándolo hasta el fondo del pozo. Tanto fue el miedo que en un lapso de apenas un segundo,
Alex resbaló como si hubiera pisado una cáscara de plátano y perdió el equilibrio, pero lo único que cayó al pozo fue la mochila de armas que llevaba en su mano derecha. Todos sentimos como el alma se nos salía del cuerpo al ver a Alex resbalar, pero gracias a Dios no había ido a parar al pozo. Madre mía, Alex, qué susto nos has dado, dijo González cuando por fin Alex había llegado hasta el otro lado. No pude evitar soltar la bolsa, se lamentó. No se preocupe, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, le tranquilizó González. Sin perder más tiempo ascendimos por el estrecho hueco hasta salir a la avenida Kansas, cerca de un coliseo. Los zombis cercanos advirtieron enseguida nuestra presencia y empezaron a ir tras de nosotros, que ya habíamos empezado a movilizarnos. Algunos zombis se asomaban por las puertas y ventanas de las casas en cuanto vieron alterarse a sus congéneres de la calle. González nos llevó hasta el interior del dicho coliseo. Intentamos cerrar las puertas para impedir que los zombis entraran, pero las chapas estaban reventadas producto de varios disparos. Corrimos por un pasillo hasta llegar a la parte central del coliseo. Allí lo que miramos nos dejó estupefactos. Cientos de zombis estaban parados tan quietos como estatuas, atrapados entre ellos sin poder dar tan siquiera un paso. Todos ellos miraban hacia el techo donde una enorme bandera de los Estados Unidos flameaba al compás del viento. Uno de los zombis más cercano a nosotros, alertado por nuestra repentina presencia, inclinó su cabeza hacia nuestra dirección y nos miró con su único ojo derecho, y como era de esperarse, este soltó un gemido alertando a los demás zombis, los cuales inmediatamente empezaron a alborotarse y a intentar caminar en nuestra dirección. Sin perder más tiempo cruzamos al otro lado antes de que los zombis derribaran la débil reja, quien los había mantenido a raya quién sabe por cuánto tiempo, el cual apenas pudo resistir ante la brutal presión que ejercía la multitud de zombis, pero en unos segundos más y tras haber dado lucha se vino abajo. Pero para ese entonces ya habíamos llegado a un espacio amplio donde dos piscinas enormes hacían flotar varios cuerpos. El color que había tomado el agua era indescriptible. Alrededor de la piscina habían más cuerpos con miembros amputados, y a la derecha, algo gruñía y golpeaba la puerta de uno de los baños. No había más que mirar y tampoco es que quisiéramos hacerlo, así que salimos de allí y cerramos la puerta. Caminamos con arma en mano hasta salir a la parte trasera justo a un parqueadero. Allí, un grupo de varios zombis se paseaban de un lado al otro chocando entre los autos, incapaces de salir a las calles por las vallas de metal que rodeaban el parqueadero. Y ahora, dijo Luis mirando el vasto y destrozado paisaje. Necesitamos un vehículo resistente, dijo González mirando para todos lados en busca de uno. O podemos llegar hasta la estación de tren, estableció Ada. ¿Hay una estación de tren?, preguntó Luis. Lo vi en un mapa, explicó Ada, tal vez quede cerca de aquí, no lo sé. ¿Y tiene el mapa?, le preguntó González. Ada negó con la cabeza. Yo la tengo, anunció Samantha, la traje del bar, pensé que no sería útil. Muy bien, Samantha, aplaudió González, ahora revise a ver dónde queda esa tal estación. Samantha y Ada repasaron el mapa y efectivamente había una estación de tren a unas 8 cuadras de aquí. González miró el mapa y el recorrido del tren. Como Ada me había dicho en la madrugada, había una línea que iba cerca de la frontera con Santa Bárbara, nos ahorraría mucho tiempo, teníamos que llegar allí y tomar ese tren. Tendremos que caminar 8 cuadras, anunció González, no es mucho, pero será peligroso. No nos queda de otra, dijo Jesús, tenemos que hacerlo. Pues bien, tomaremos un arma cada uno e iremos a aquel lugar, decretó González. Ada, Samantha y Gabriel irán al centro. Yo podré ayudar, dijo Samantha, solo deme un arma. ¿Estás segura de poder hacerlo?, dijo González. Sí, respondió Samantha. González le extendió un arma con su respectivo cargador y cuando estábamos listos empezamos a caminar. Saltamos al otro lado por la valla que protegía el parqueadero. Allí una amplia avenida adornada con varias palmeras en el centro nos invitaba a seguir. Varios autos incendiados bloquean la calle y no hacía falta mencionar a los zombis que había de todo tipo y en pequeños grupos por todos lados. Caminamos casi a gachas ocultándonos tras los autos y buses del lugar, todo parecía irnos de maravilla, hasta que un zombi que había quedado atrapado debajo de un auto tomó a Samantha por el tobillo y le dio una mordida. Jesús inconscientemente disparó al zombi pero era demasiado tarde. Le había arrancado gran parte de la piel de su tobillo y eso, como siempre, solo significaba una cosa. Estoy bien, decía Samantha dejándose caer apoyada a un auto.
La sangre salía a borbotones por la herida y no había forma de frenarlo. No se preocupen por mí y solo váyanse, continuó Samantha. Alex, ¿puedes hacer algo?, le pidió Ada. ¿Sabes cómo va esto, Ada? No se puede hacer nada y aunque consiguiera frenar el sangrado yo. Ya lo sé, no hace falta que lo digas, le dijo Ada frustrada. No, tranquilos, jadeaba Samantha, es en serio, váyanse, no se preocupen por mí. No, Samantha, dijo Ada con lágrimas en los ojos, no te dejaremos aquí. Demonios, se han dado cuenta por el sonido del disparo y vienen por nosotros, anunció Luis. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto? ¿Hasta cuándo?, se lamentaba Ada furiosa. González empezó a disparar y ordenó seguir adelante. Samantha se rehusó a recibir nuestra ayuda y decidió quedarse allí con su arma en mano. Entonces y sin más remedio nos despedimos de ella y nos alejamos de allí. Cuando ya habíamos caminado varios metros escuchamos el sonido del disparo que nos anunciaba que Samantha ya no seguía en este mundo. Es terrorífico sentir el chasquido de cientos de dientes clamando algo de carne. Casi siempre en las calles era cuando sentías aquella sensación que te causaba cierto pánico y más aún cuando los tienes tras de ti intentando alcanzarte con sus pútridas manos. Las balas no le hacen nada al menos que les destroces su cerebro, te seguirán hasta la eternidad, no duermen, no descansan y nunca se rinden. Teníamos a un número considerable de infectados que corrían a casi a la misma velocidad que nosotros, mientras que la mayoría eran zombis que con su torpe caminar se quedaban en segunda posición. Faltaban solo 4 cuadras para llegar cuando detrás de un bus turístico apareció un infectado de esos que habían mutado. Sus largos brazos y sus uñas afiladas como si fueran cuchillas apartaron como si nada a un grupo de zombis. Habíamos llamado mucho la atención y aquello nos trajo un verdadero problema. Vamos, corran, gritó González al mismo tiempo que empezamos a disparar. Tomamos la calle transversal a la avenida. Ada iba junto a mí de brazos con Gabriel. Jesús me apoyaba al costado disparando a los zombis que se acercaban por las veredas. No se detengan, solo corran, nos pidió Jesús. El infectado saltaba por encima de los autos y a veces se ocultaba para no ser herido, rugía como un hambriento león como si diera órdenes a los zombis para que nos cerraran el paso. Allí está la estación, comunicó Ada. Cuando estábamos a unos cuantos metros para llegar a la entrada, otro infectado mutado apareció rompiendo los vidrios de una tienda de cosméticos con una velocidad inhumana. El espécimen fue directo a por Luis, quien estaba más cerca. El golpe fue muy rápido y fuerte que Luis voló varios metros hasta caer encima de un auto reventando el vidrio frontal. No tuvo tiempo a ponerse de pie y defenderse. El espécimen era muy rápido y de un salto cayó encima de Luis y con sus afiladas uñas traspasó el tórax matándolo de inmediato. No, gritó Alex al ver a Luis morir. Todos nos quedamos petrificados, no pudimos hacer nada por salvarlo. Cuando creímos que aquellos infectados de la base eran los únicos mutados, aparecieron otros en este lugar. Aquel espécimen carecía de mandíbula inferior y de su boca colgaba una lengua que se movía de un lado al otro como una serpiente. Sus manos y puños eran más gruesas al igual que su pecho y espalda. Detrás de nosotros apareció el otro infectado mutado seguido de una horda de zombis dispuestos a acabar con todos nosotros. Tenemos que irnos, ya no podemos hacer nada por Luis, dijo González. Corrimos lo más que pudimos dejando atrás a los infectados y a Luis, un buen amigo que había perdido la vida sin que podamos ayudarlo. Alex se había puesto triste por la pérdida de su amigo que le había sacado de varios aprietos antes de que nos conociéramos. Su mirada se había perdido en una bruma de recuerdos, pero logró mantenerse sereno ya que lo necesitábamos. Entramos a la estación de tren. Un enorme lugar con locales y centros de comidas rápidas yacían inertes apenas, acompañado con los leves gemidos de unos cuantos zombis que deambulaban por el lugar. Cruzamos los puestos de vigilancia y en el mapa de recorridos buscamos la línea mencionada. Maldita sea, ¿cuál es?, dijo González al no encontrar la indicada entre tantas líneas. Allí, esa, dijo Ada señalando la línea 8 con destino a Leer City. A nuestras espaldas se oyó el rugido del espécimen que ya había empezado a buscarnos. Vamos, no tenemos mucho tiempo, pidió González. Corrimos hasta la parte delantera del tren. Me percaté que por las ventanas de los vagones se veía a varios zombis golpear los cristales. Eran muchos y tendríamos que acarrearlos a todos hasta nuestro destino. No se preocupen por ellos, cuando estemos en marcha buscaremos la manera de desengancharnos, comunicó González. Un buen número de zombis se aproximaba por las rieles laterales atraídos por nuestra presencia, pero ya habíamos llegado a la cabina y González abría la puerta.
En eso el maquinista, que debió de morir allí adentro, se abalanzó como un perro rabioso sobre González e intentó morderlo, pero enseguida lo ayudamos y apartamos al zombi lanzándolo a las rieles. No pierda los estribos, González, le reprimió Jesús seriamente. Mierda, por unos segundos me sentí como un completo novato. Enseguida subimos todos a la cabina y cerramos la puerta. ¿Sabe cómo poner en marcha esta cosa, González?, le pregunté dudoso. Me acuerdo de algo, respondió mientras presionaba algunos botones. Mi padre era maquinista de una vieja locomotora que transportaba carbón. Demos gracias a Dios que no es un tren eléctrico, dijo entonces González, si no tendríamos un serio problema. Luego de unos segundos de estar lidiando con algunos interruptores, la máquina empezó a moverse cual pesado era. Al principio era solo centímetro a centímetro, pero luego se comía los metros cada vez más rápido. Habíamos conseguido escapar, aunque dejábamos atrás a un buen amigo y a Samantha que habíamos empezado a conocer. Nuestro siguiente destino era Leer City. Al fin estamos cada vez más cerca de lo que podría ser nuestra única salida de este infierno. Espero que todo vaya bien. Lincoln, Nebraska. Mansión El Olimpo. El general Augusto García fue el último en entrar en la sala de reuniones. Llevaba consigo unas carpetas que dejó caer encima de la amplia mesa. Los presentes no se molestaron en ponerse de pie, solo que asintieron con la cabeza en pos de saludo. Ya estoy aquí, dijo entonces con tono autoritario. Puede comenzar cuando guste, doctor Suárez. ¿Por qué ha demorado tanto, general?, preguntó uno de los presentes. Pues verá, allí afuera las cosas se han puesto peor y a mi piloto le ha afectado demasiado el paisaje, que le ha costado mucho encontrar la mansión, respondió el general. El hombre que hizo la pregunta no dijo nada más y dio paso a que la reunión se llevara a cabo. El científico Hayden Suárez miró por unos segundos a todas las autoridades presentes. Todos tenían la mirada puesta en él, a excepción del almirante de marina, Liam Spencer, que había estado observando a través de la ventana el enorme y hermoso jardín de la mansión. Del otro lado había un muro de 2 metros de alto con gruesos barrotes que rodeaba toda la mansión. A unos cientos de metros más allá comenzaba la ciudad, con pequeños y grandes edificios, los cuales ahora se consumían en incontrolables llamas y hasta podía ver a gente correr por todos lados tratando de huir de la infección. Se preguntaba por qué aquel maldito virus había llegado hasta estos lugares si se suponía que solo afectaría a una pequeña parte de Visalia, pero precisamente para eso estaba aquí. El profesor Suárez aclararía todas sus dudas. El doctor Suárez, como todos los presentes, estaba involucrado en todo esto. Se podría decir que Suárez era la mente creadora del virus y, aunque en un principio se había negado rotundamente en ser partícipe de la organización, al final terminó aceptando el trabajo, ya que su cuenta en el banco se había disparado a cifras elevadas que ni en toda su vida hubiera podido obtener. Créame, doctor Suárez, en un futuro no muy lejano seremos los dueños del mundo, le había dicho el coronel Augusto con una enorme sonrisa dibujada en sus labios. Aunque Suárez no era quien llevaba el plan en las manos, estaba metido hasta las narices en el problema. Si en un principio se le pidió crear un virus capaz de transformar a un ser humano en un inmortal, ahora tenía que buscar la manera de exterminarlo. Su deber era investigar y buscar una cura que aniquilara al virus que estaba diezmando al país entero, y en eso había estado trabajando estas últimas semanas, pero mientras él estaba ocupado en su investigación tenía a más colegas que trabajaban en los infectados buscando la manera de controlarlos. Pero lo que les interesaba a los presentes era saber por qué el virus había avanzado tanto, y para eso estaba aquí, para responder a todas sus preguntas. Repasó antes unas líneas de su hoja de apuntes solo para estar seguro de que no se le había olvidado anotar nada. Como sabrán, señores, el experimento que todos los presentes conocíamos ha fracasado. El helicóptero que transportaba la sustancia química, o sea el virus, al parecer tuvo un problema mecánico o algo parecido y terminó cayendo cerca de la bahía, en un pequeño pueblo de Visalia. Una falla mecánica, se sorprendió uno de los presentes. El general Augusto sonrió. Fue lo que el teniente mayor me comunicó, pero no estamos seguros de eso, continuó el doctor Suárez, así que hemos argumentado que el accidente fue intencionado por parte de alguien de la tripulación. Lamentablemente, dado el riesgo de contaminación, nadie de nuestro gabinete pudo hacerse presente en el lugar para las correspondientes investigaciones, así que hasta entonces no podemos confirmar nada. Algunos murmullos comenzaron a escucharse entre los presentes, pero todos callaron cuando Augusto levantó la mano. Bueno, ya habrá tiempo para ir a investigar, dijo el general,
Ahora lo que todos queremos saber es por qué aquel maldito virus se está expandiendo por todo el maldito país. Señor, la sustancia se liberó en una zona que no estaba aislada como el pueblo que habíamos elegido para dicha prueba, dijo el doctor. Al momento del accidente el virus se liberó y se propagó rápidamente por la bahía. Como estaba programado, el virus hizo su trabajo y transformó a todas las personas en muertos vivientes, las cuales, sin nadie que las controlara y las mantuviera a raya, comenzaron a vagar por cualquier lado matando a todo aquel que se les cruzara por el camino. ¿Qué no se suponía que solo iban a actuar cuando le diéramos órdenes?, preguntó el general. No estaba 100% comprobado, general, usted mismo lo sabía, respondió Suárez a modo de defensa, y siguiendo con la pregunta, es que el virus ha encontrado la manera de expandirse mediante una mordida. Una persona infectada muerde a uno que no lo está y ésta se contamina, luego este muerde a otra persona, y este a otra, y a otra, como una cadena sin fin. ¿Sabemos hasta dónde ha llegado el virus?, preguntó el almirante. Tenemos datos de que se han producido brotes de infección en Carolina del Sur, Texas, Indiana, Wisconsin, y seguirá expandiéndose si no hacemos algo. Por Dios, se sorprendió el coronel, debe ser una broma. En los últimos días he investigado mediante unas muestras el comportamiento del virus en el ser humano. Las reacciones que tiene en cada individuo al momento de contraer el virus es diferente. Por asombroso que suene, lo que les voy a decir es que hay algunas personas que tardaron en transformarse después de haber inhalado la sustancia tóxica, e inclusive los que reciben mordidas podrían demorar en mostrar síntomas, algunos podrían durar horas o días mientras que otros semanas. Eso explica muchas cosas, apuntó el almirante, pero eso quiere decir que corremos el riesgo de que al estar encerrados en un búnker alguien de nosotros podría despertar en medio de la noche con intuición asesina. Podría ser, almirante, respondió el doctor. Ahora no podré ni confiar en mi madre, bromeó el almirante, decirme que en una noche podría levantarse y quitarme la vida que ella misma me la había dado al traerme a este mundo. No me lo quiero ni imaginar. Por favor, doctor, continúe, pidió el general. Mi hipótesis es que al momento del incidente las personas de la bahía debieron de huir con algún medio de transporte posible llevando consigo al virus. Como he dicho, algunas personas tardaron en morir y hasta entonces fueron a diferentes partes del país. Algunos debieron de morir en el camino mientras que otros llegaron hasta su destino y bueno, ya saben el cuento, despertaron en medio de la noche con un solo deseo, matar y comer. ¿Sabemos por qué matan y comen, doctor?, preguntó el general. No, señor, aún no lo sabemos. Maldición, debíamos de haber comunicado el incidente y no esperar hasta ver qué pasaría, se lamentó el general. Tengo entendido que el alcalde de Visalia tomó medidas necesarias y ordenó cerrar carreteras y autopistas, dijo Edward Earp, ministro de California, que había guardado silencio desde el principio, pero no sirvió de mucho, absolutamente toda la policía y las tropas antidisturbios terminaron muertos. Luego de aquello intervino el ejército bloqueando calles, autopistas e inclusive aislaron diferentes zonas levantando muros entre las calles, pero nada funcionó. Aquello solo retrasó el avance de los infectados que al final, y como era de suponerse, terminaron ganando. Sí, lo sé, apuntó el general. En toda mi vida de servicio militar jamás nos habíamos enfrentado a semejante holocausto, ningún soldado estaba preparado para cosas como estas. Los informes llovían en mi escritorio hasta que la orden de abandonar California se hizo presente y fue allí cuando supe que lo que habíamos provocado era una atrocidad. Un silencio sepulcral reinó la sala. Todos se miraron los unos a los otros sin atreverse a decir nada, solo el almirante parecía mantener el cinismo para dibujar una sonrisa en su rostro. ¿De qué os lamentáis?, dijo entonces el almirante burlando el acento español. Todos desde un principio sabíamos las consecuencias y el riesgo que tomamos al manipular un virus altamente contagioso y mortal, pero la ambición por el poder pudo más y por ello estamos pagando un precio muy alto. El brigadier de la Fuerza Aérea estadounidense, Scott Jones, quien no había dicho ni una sola palabra desde que el discurso había empezado, se puso de pie y caminó en dirección a la ventana. A no más de 300 metros se veía a un par de helicópteros que sobrevolaban los cielos disparando a ráfaga contra los zombis que crecían en número a cada segundo y que se estaban acercando a la mansión. En ese instante sintió miedo, un miedo profundo y voraz que parecía carcomerle el alma como un gusano hambriento, y se preguntó, ¿cómo pudo haber sido partícipe de semejante atrocidad? Pero todo ya se había hecho. Lo que veía en sus ojos era real, los gritos eran reales y el olor a sangre que traía el viento de las calles era tan real como el enorme lunar de su nalga izquierda. Había sido el causante de todo esto,
por culpa de la ambición de llegar a ser un poderoso y millonario hombre y ocupar un puesto importante en una organización que nunca existiría, porque un idiota había derribado el helicóptero causando la mayor de las estupideces del mundo, el cual le costaría a él y al resto de su gabinete la pena de muerte. Claro, si sus superiores llegaban a saber quiénes estaban detrás de todo esto, pero hasta entonces tratarían de solucionarlo todo. Pero él, a diferencia del resto de su gabinete, había pensado desde un principio en un plan B, como él solía llamarlo. Siempre le había gustado pensar en negativo y para ello ya había planeado algo por si las cosas salieran mal, cosa que ocurrió. Se había dado un tiempo para planearlo todo y era hora de que sus compañeros lo supieran. ¿Algún plan, Jones?, le preguntó el almirante como si hubiera leído su mente. Siempre tengo un plan, respondió el brigadier, pero primero tenemos que ver qué título le ha puesto la prensa a todo esto. Todos hablan de un virus, señor, dijo el doctor dejándose caer en su asiento. ¿Un virus? ¿No se referirán al nuestro o sí?, soltó el brigadier. Por suerte no, creen que se trata de un acto terrorista, aunque la mayoría apunta a un acto de la naturaleza, el de mantener el equilibrio en el ecosistema. También se habla del regreso de la peste negra, la gripe aviar e incluso se habló del ébola y un grupo de creyentes habló sobre el apocalipsis. Pero qué locura, dijo el general con tono sarcástico, ninguna de esas enfermedades en el pasado ha logrado levantar a un muerto. Es mejor que la gente hable de eso a que piense que fuimos nosotros los responsables, dijo Jones. No entiendo a dónde quiere llegar Jones, cuestionó el almirante. Tengo en mente un plan de bombardeo. Exterminar la zona donde se originó todo podría ser la solución a nuestros problemas. Si al presidente le parece conveniente, mi propuesta podría hasta pedir bombardear media California y así frenar el avance de los muertos come humanos. Tendríamos que volar medio Estados Unidos si quisiéramos aniquilar a esos engendros, corrigió el general. Quizás si las cosas van empeorando podríamos optar por tomar medidas más drásticas. Hasta entonces el objetivo es borrar toda pista posible y que la gente y el mundo entero siga creyendo lo que dicen las noticias y que la verdad nunca salga a la luz. Los presentes empezaron a hablar entre sí ante el plan del brigadier. Al general no le había terminado por convencer aquellas palabras, pero el almirante parecía interesado en dicho plan. El presidente aceptará esta decisión, aceptará la típica frase de matar a unos pocos para salvar a la mayoría. Será un acto de crueldad ya que aún habrá gente viva en esos lugares, pero es lo único que podemos hacer. Piénsenlo, las evacuaciones no han funcionado, la contención no ha funcionado y el virus se sigue expandiendo, lo único que nos queda es el exterminio, no tenemos otra opción. Profesor, dijo el general dirigiéndose a Suárez, ¿está seguro que no hay forma de detener al virus de otra manera? Quizás podría encontrar alguna cura o algo. Podría ser, señor, pero aquello requiere de mucho tiempo. Quizás algunos meses. ¿Meses?, exclamó el general, debe ser una broma. El compuesto químico estaba desarrollado para que una persona fuera casi inmortal, dijo Suárez, el cuerpo muere y el alma se va y entonces el virus ocupa su lugar, es una forma de decirlo, revivir algo que ya está muerto es algo casi imposible y el virus a estas alturas debió de haber sufrido algunas alteraciones e inclusive podría haber mutado, por lo cual nos estaríamos enfrentando a algo desconocido que requerirá meses de investigación. Válgame el cielo, dijo el general mordiéndose los labios. Está decidido, mandaré un informe al presidente y en cuanto confirme mi petición iniciaremos todo, dijo el brigadier. Me parece bien, apoyó el general. ¿Y alguien sabe algo del puerto de Santa Bárbara?, preguntó Edwards Dert. Se dice que han montado una especie de base para evacuar a los supervivientes. Es correcto, apremió el almirante, hay un centro de evacuación en el muelle donde grandes embarcaciones zarpan a diario llevando a los sobrevivientes a la isla de los Pinos. ¿A una isla?, se sorprendió el general. Creo que no les han informado nada al respecto y será porque las comunicaciones están colapsadas, pero bueno, aquí estoy yo para ponerlos al tanto. El presidente ha ordenado evacuar a los supervivientes hasta a una zona aislada y qué mejor lugar que una isla, la isla de los Pinos, que es la única que tiene una gran reserva de agua dulce que abastecerá a todos los refugiados. Los alimentos y medicinas se los hacen llegar por cualquier medio posible y allí esperarán hasta que aquí haya pasado todo. Fue una orden directa del presidente. Dios santo, exclamó Suárez. Hay más puntos de evacuación por Luisiana, Florida, Carolina del Sur, Washington, Georgia que aún no han comenzado por evacuar, pero como están las cosas no tardarán en hacerlo. En ese instante un helicóptero pasó cerca del lugar y empezó a disparar. Los soldados que habían en la mansión corrieron para ocupar sus posiciones y defender el lugar.
Los infectados de la ciudad se replegaban por todas partes y una buena cantidad de ellos habían llegado hasta allí. De pronto una voz habló por la radio que había en medio de la mesa dando aviso que cientos de infectados se aproximaban por diferentes partes. Creo que aquí termina la reunión, dijo el general levantándose de su asiento. Quizás el profesor quiera agregar algo más, preguntó el almirante dirigiéndose a Suárez. No nada, bueno solo quisiera saber qué pasará después, preguntó. No habrá un después, doctor, respondió el brigadier, esto se nos ha salido de las manos y lo único que nos queda es escondernos como ratas y esperar, quizás podremos intentar aislar a gran parte de la gente que aún no han sido infectadas y esperar alguna ayuda. Se me olvidó mencionar que Canadá y México nos han cerrado sus fronteras, el muro que levantamos para que los mexicanos no pudieran pasar ahora nos impide avanzar. Del otro lado del muro el ejército mexicano ha montado un arsenal y tienen órdenes de disparar a todo aquel que intente cruzar. Canadá hizo lo mismo. Se han tomado muy en serio todo esto y no se arriesgarán al dejarnos pasar. Aceptémoslo, Estados Unidos, una de las potencias más grandes del mundo, caerá ante el virus. Dicho aquello, todos los presentes abandonaron la sala y se dirigieron a la parte trasera donde 3 helicópteros los esperaban. Estén atentos, comunicó el brigadier haciéndose oír por encima del sonido de los motores, en cuanto reciba la confirmación se los informaré, hasta entonces seguiremos manteniendo en secreto todo. Todos asintieron y cada cual subió a su helicóptero. Los soldados en tierra optaron por la retirada dado que no tenía sentido seguir defendiendo a una mansión donde no quedaba nadie aparte de un sinnúmero de muertos que aullaban al compás de una canción mortecina.